Buenas noches. Hoy vamos a analizar la importancia de Egipto e Israel en el sistema internacional. Para hacer un buen análisis, vamos a conocer en primera medida qué es un sistema internacional. Al respecto, vamos a permitirnos leer la definición. Para Rocky Michael y Nicholas Berry, el sistema internacional es una abstracción que permite comprender la compleja realidad de la sociedad internacional. Puede definirse entonces como una serie de elementos que interactúan y se influencian entre sí en el mundo bajo una serie de reglas o normas que regulan las relaciones entre los distintos actores internacionales. Pero, ¿qué es un actor internacional? ¿Quién es un actor internacional? Al respecto, Guillermo Figari define lo siguiente. Los actores internacionales son todos aquellos grupos o entes que tienen influencia en mayor o en menor grado en la toma de decisiones sobre hechos que rebasan la frontera de un Estado. ¿Y cuáles son las características de estos actores internacionales? Tenemos tres a saber. Primero, encontrarse dentro del sistema internacional. Segundo, ejercer algún tipo de influencia en las decisiones o hechos internacionales. Y tercero, gozar de autonomía para incidir en el desarrollo de las relaciones internacionales con otros actores. Teniendo estas tres definiciones, sistema internacional, actor internacional y las características de un actor internacional, pues obviamente nos damos a entender de que tanto Egipto como Israel son dos actores internacionales, más aún siendo estados y sabiendo que los estados son los principales actores del sistema internacional. ¿Cómo identificar a Egipto? ¿Qué característica tiene Egipto? A Egipto lo identificamos por un hecho reciente, estamos hablando del 2013, que fue la caída del dictador Hosni Mubarak, ¿cierto? Quien duró casi 30 años en el poder. De esos, él fue uno de los 8 presidentes que ha tenido Egipto en toda su historia desde 1936. También identificamos a Egipto por una característica que es su religión, la cual es el Islam. También identificamos a Egipto por cuando se habla de situaciones como de momias, como de faraones, situaciones como de pirámides, que es algo muy tradicional desde el Egipto antiguo hasta ahora se habla de las pirámides. ¿En qué basa su economía actualmente Egipto? Pues la basa básicamente en el apoyo o en la relación bilateral que tiene con la Comunidad Europea y en el apoyo o relación bilateral que tiene con los Estados Unidos y un apoyo que recibe de Qatar. Por el caso de Israel, identificamos a Israel porque ha tenido 10 presidentes en toda su historia, estamos hablando desde 1948 a la fecha. A diferencia de Egipto, Israel se ha mantenido unos periodos de gobernabilidad muy estables y muy razonables. Estamos hablando de 2 años, 4 años y por último 7 años, que es el que más ha perdurado y como se mantiene actualmente. Hablar de Israel también es hablar de mezquitas, hablar de Jerusalén, su capital, hablar de la ciudad donde nació Jesús, hablar de lugares de peregrinación, hablar del muro de los lamentos, etcétera, etcétera. Con base en lo anterior, vamos entonces a entrar a analizar y a darle respuesta al interrogante planteado inicialmente. ¿Cuál es la importancia de Egipto e Israel para el sistema internacional? Egipto tiene una connotación y es que, como les decía anteriormente, ha tenido solo 8 presidentes, la mayoría de ellos por dictaduras, una de 30 años. Entonces, ¿cuál es la importancia de este país? La importancia de este país es que al sistema internacional le preocupa la inestabilidad política que se presenta actualmente en Egipto. ¿Por qué? Porque no se sabe si Egipto va a entrar en un sistema democrático o por el contrario va a seguir en el tema de las dictaduras. En el caso de Israel, ¿cuál es la importancia para el sistema internacional? Es la siguiente. ¿Hasta dónde se va a prolongar en el tiempo el conflicto palestino-israelí? Más aún, si se sabe que en este momento Palestina tiene el reconocimiento de Estado observador por parte de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esas serían las dos importancias o la importancia de estos dos países para el sistema internacional.